se abre la sesión. Fernando, nuestro secretario, abogado, va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Ahí es un Paco. Muchas gracias, señor presidente. Siga, Fernando, después le dejamos a un Paco. El secretario de la comisión. Por favor, secretario. ¿Cómo está, Fernando? No, pero va a ser un digno sucesor, presidente. Le quiero ser franco porque aquí hay una confabulación entre todos los históricos. Y la raza jubiló a Moreno, la María Florencia jubiló a Mario y compañía. Gracias. ¿Estamos en la cuenta? Ahora vamos a iniciar la cuenta. Ya, perfecto. Gracias, presidente. Tenemos oficio a su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos. También tenemos oficio del Senado comunicando que ha aprobado en primera trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que modifica la Carta Fundamental para crear la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmando la asistencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Se confirma la asistencia de la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, de María Florencia Draper, abogada de la División Jurídica, y de Mario Araya, abogado de División Jurídica también. Oficio de su excelencia el presidente de la República, presentando urgencia de discusión inmediata al proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad. Proyecto iniciado en moción de los diputados Alinco, Araya, Arroyo y Rivas, y de las diputadas Delgado y Giles, que modifica la Carta Fundamental para igualar entre hombres y mujeres los beneficios sociales establecidos en favor de personas mayores. Proyecto iniciado en moción que modifica la ley 18.216 para impedir la aplicación de penas sustitutivas a personas condenadas por delitos de corrupción que indican. Reemplazo, la diputada señora Clara Zagardía reemplazará al diputado señor Gonzalo Viente por esta sesión especial de 11 a 13. Finalmente tenemos solicitud de los diputados señores Jorge Alessandri y Gustavo Benavente, a través de la cual solicitan al señor presidente de la comisión poner en tabla el proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos textos legales con el objeto de perfeccionar las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades para el ingreso a la función pública. Boletín 11.795-07, señor presidente. Eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a ver los espacios que tenemos dentro de la tabla para ese proyecto de ley que nos solicitan. De todas maneras los vamos a ver. Damos la bienvenida a la colega Clara Zagardía, que viene... ¿Zagardía o Zagardía? Zagardía, que viene en reemplazo de Gonzalo Winter. Yo creo que si le preguntamos a la comisión le gustaría que fuera permanente, pero sea bienvenida Clarita. Siempre. No para usted, Clarita, para nosotros es un honor tenerla aquí. Grabado y archicomentado. Sí. La presente sesión número 148 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, que es el boletín número 15.661-07, que se encuentra en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Por eso queremos agradecer al señor subsecretario de Justicia que nos acompaña el día de hoy, junto a María Esther Torres, que es la jefa de División Jurídica, y a María Florencia Draper, que nos ha ayudado mucho en la tramitación de este proyecto y se lo agradecemos mucho. Junto a la Defensoría Penal Pública, don Cristian Irrazábal, y del Ministerio Público, don Ignacio Castillo. Sean ustedes muy bienvenidos. Quedamos en la página 58 del comparado. Sí, en la página 58 del comparado. Claro, numeral 9. Este proyecto de ley tiene dos indicaciones. La primera de ellas, que efectivamente puede haber un error por parte de quienes la suscribimos, así que es exactamente igual al texto que está propuesto. La primera indicación, que es la que reemplaza la letra A, entonces yo la voy a... No es igual. ¿Cuál es el problema? Consumo... le agrega problemático, claro. Consumo problemático de drogas. Y hay otra indicación que
también al inciso segundo. Este artículo dice lo siguiente, artículo 138 bis, suspensión condicional para el procedimiento problemático de drogas y o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y o alcohol. La suspensión condicional del procedimiento en estos casos podrá decretarse si se acredita la dependencia o consumo de drogas y o alcohol como factor determinante para la comisión del delito. Letra B, si la pena que pudiera imponerse al imputado para el evento de dictarse sentencia condenatoria no excediere de 5 años de privación de libertad. Letra C, si el imputado no hubiera sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y o alcohol, se confeccionará un informe por una institución o profesionales designados por el tribunal de forma previa, el cual estará sujeto a confirmación diagnóstica de la institución tratante. La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado, impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento para su rehabilitación. Sigue la presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiera la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez para la misma. Si el querellante o la víctima asistieran a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal. Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a 1 año ni superior a 5. Durante dicho periodo no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongará la suspensión condicional del procedimiento, se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247. La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante. Este es un artículo aprobado por el Senado, que tiene indicaciones de los diputados Soto y Lavaca y Leiva, que son indicaciones más bien menores en la letra A, para mantener concordancia con el epígrafe del artículo 138 bis, que si se acredita la dependencia o consumo problemático de alcohol, agrega la palabra problemático. En segundo lugar, lo que hace en el inciso tercero o el inciso segundo del literal C es darle prioridad al SENDA, al Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, en la medida en que exista oferta programática, hace esa priorización. Esas son las dos indicaciones que tiene este proyecto, y tiene una última, que es más bien de redacción, que señala y la duración de la medida. Sí, sí. Esa última, yo la propongo a los mocionantes retirarla, porque se refiere a la medida, es un tema de redacción. Claro. Entonces retiramos esta última indicación, señor secretario, con la anuencia del diputado y la vaca del diputado Soto. Entonces, si no hay más observaciones a este artículo, lo podemos proceder a votar, si están todos de acuerdo. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario, sí, luego al diputado Benavente y luego al diputado Soto. Sí. No, presidente, nosotros estamos de acuerdo con las dos indicaciones que quedan después de la última que se retiró. Solo haría una observación, que en vez de poner SENDA, en la indicación se pusiera Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que es el nombre de la institución formal, para que no haya ningún equívoco. Pero me parece que algo que puede hacer la Secretaría no cambia el espíritu de la indicación. Perfecto. Le ofrezco la palabra al diputado Benavente y luego al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Solamente para preguntarle, no sé si a la Fiscalía o la Defensa, si en nuestra legislación en alguna parte se define lo que es consumo problemático. La verdad es que sí, es un tema que a mi juicio sería bueno dilucidar si hay una definición, o que ha entendido a lo mejor si hay alguna sentencia, etcétera, porque si no estamos agregando un adjetivo que se va a determinar caso a caso cuándo es problemático, cuándo no. Se entrega un informe a una institución y esa institución va a determinar si es problemático o no, pero al final siempre la ponderación de lo problemático va a estar entregada al juez. Entonces sería interesante saber eso. Muy bien. Diputado Soto y diputado Sánchez.
Bueno, gracias, presidente. Mire, la existencia y el funcionamiento de los tribunales de tratamiento de drogas yo creo que son de las cosas más notables de la nueva reforma judicial. Son novedades porque no existían anteriormente y han funcionado bastante bien. Yo me atrevería a sugerir que pudieran ampliarse las coberturas y, por supuesto, la cantidad de beneficiarios, porque está probado estadísticamente que cerca del 90% de los delitos que se cometen, particularmente que tienen que ver con intimidación o agresión a las personas, se cometen por los delincuentes bajo el consumo de droga. Y muchos de ellos son adictos, tienen una dependencia muy fuerte. Por consiguiente, a mí me gustaría que se ampliara esto. Yo sé que tiene problemas, porque aquí se asocia, por ejemplo, con la suspensión condicional del procedimiento. A mí me gustaría que se flexibilizara el requisito de que no hubiera una condena previa por crimen o simple delito. Porque si es bueno someter a los delincuentes a tratamiento de droga, es bueno siempre, no tan solo cuando han cometido delitos anteriormente, siempre. Y podría buscar la manera de ampliarse. Yo creo que no hay una propuesta que mejore más la condición del tráfico de droga y sobre todo del consumo problemático de droga asociado a delitos que este tipo de normas. Sin perjuicio de eso, presidente, a mí me parece que el estatuto tal como está regulado es adecuado, y la expresión problemática que ha cuestionado por su intermedio el diputado Benavente no tiene tanto asidero si se considera que para poder acceder al tratamiento de droga, en la letra A señala que debe acreditarse que la dependencia, el consumo de drogas o alcohol debe haber sido un factor determinante para la comisión del delito. Es decir, no tan solo cualquier consumidor problemático puede aspirar a esto, sino que lo acota cuando el consumo de droga fue factor determinante para cometer el delito. Y yo creo que eso enmarca y delimita claramente el consumo de droga. Eso, presidente. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, luego al diputado Vilavaca. Muchas gracias, presidente. 58. Gracias, presidente. Mire, yo tengo dos preocupaciones respecto a esta norma. En primer lugar, se señala como primer requisito para poder proceder a decretar esta suspensión condicional por circunstancia de encontrarse la persona que cometió el delito afecta una dependencia de drogas y alcohol. El primer requisito es que se acredite que la dependencia o consumo de drogas y alcohol fue un factor determinante para la comisión del delito. Y en ese sentido me surgen dos inquietudes. ¿Cómo tú estableces en primer lugar que la dependencia a una determinada droga o alcohol fue al final la circunstancia determinante para efectos de la comisión del delito? Porque la persona puede haberse encontrado en ese momento bajo la influencia del alcohol o de las drogas, que es algo más fácil de establecer, pero el hecho de determinar que esa circunstancia en particular, el hecho de que la persona estaba bajo el consumo de drogas, bajo la influencia del alcohol, o alternativamente que era dependiente de estas, porque no se aclara bien, o sea, en realidad es bien clara la norma, que puede ser en cualquiera de las dos circunstancias. El hecho de alguien encontrarse drogado o ebrio podría ser circunstancia suficiente para que se suspenda el procedimiento condicionalmente. Hay que decirlo exclusivamente en los casos en que la pena en cuestión no excediera de 5 años. A mí lo que me pasa con esto es que me acuerdo, y me quiero dar la licencia aquí, rememorar algo de cuando estaba en la universidad, cuando hablábamos de la circunstancia de cometer delitos de distinto tipo bajo la influencia del alcohol. Hay un principio bien básico, que es que eso no es una atenuante en sí misma, porque uno se ha puesto en esa circunstancia voluntariamente. Y sabemos que evidentemente hay circunstancias de dependencia, hay circunstancias de que el consumo no es una cuestión, es una cuestión donde está afectada incluso la libertad misma de las personas, pero el principio básico es que aquí, cuando uno se pone
personalmente en una circunstancia que implica un riesgo para la comisión de un delito, podemos extrapolar esto a la lógica misma de las leyes que sancionan la conducción en estado de ebriedad y en el fondo los accidentes en conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. ¿Cómo tú analogas o haces en el fondo coexistir en un mismo sistema legal una circunstancia donde el hecho de matar a alguien por chocar curado es un agravante, pero al mismo tiempo estamos estableciendo la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento de la comisión de otro delito, porque ese delito tiene penas, si no me equivoco, que son más altas, por el mismo hecho, por la misma circunstancia de encontrarse eventualmente uno bajo la influencia de drogas o alcohol? O sea, al mismo tiempo dentro de nuestro sistema legal, un mismo hecho puede ser o bien un atenuante o bien un agravante. Y eso me parece contradictorio, me parece complejo. En segundo lugar, yo creo que esto podría ser valioso si es que tuviésemos efectivamente en nuestro país, en el fondo, sistemas patrocinados por el Estado, impulsados por el Estado, que generen un tratamiento eficaz, efectivo para rehabilitar a personas que tienen una dependencia a las drogas, tienen una dependencia al alcohol, pero aquí todos los que estamos sentados en esta mesa sabemos la precariedad que tiene el Estado de Chile para enfrentar estas circunstancias. Entonces, de cierta forma, cuando tú estableces que se podrá suspender condicionalmente el procedimiento y al mismo tiempo el título lo dice, para el tratamiento problemático de drogas o alcohol, bueno, ¿dónde está la política de Estado para que se genere ese tratamiento? ¿Cómo esto va a funcionar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Va a ser efectivamente vinculante? ¿Va a estar establecido como una condición? ¿Es requisito que sea una condición establecida dentro del acuerdo de suspensión condicional el que la persona deba tratarse por la dependencia al alcohol o a las drogas? Yo por lo menos no lo veo en la redacción de esta norma. Se puede, evidentemente, está en el párrafo penúltimo, que el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse al imputado y la duración de la medida. Pero no se señala claramente que entre esas condiciones deberá estar un proceso de tratamiento para la rehabilitación, porque si no es la una es la otra. O sea, no puede ser que la suspensión condicional termine siendo chipe libre y no pasó nada. O bien terminamos con condiciones que no tengan absolutamente nada que ver con, vuelvo al título de la canción, el tratamiento problemático de drogas o alcohol. Me parece complejo esos dos temas, presidente, que por un lado el consumo de alcohol, el consumo de drogas puede ser a la vez un atenuante y un agravante, y la contradicción interna que genera dentro de nuestro sistema penal. Y por el otro lado, que no se señala claramente que va a haber un tratamiento efectivo al problema de consumo o dependencia de droga o alcohol que tenga la persona, en este caso, que no fuere condenada, en el fondo, que reciba esta suspensión condicional. Gracias. Ya, oye, tenemos que ir a dar quórum porque no hay quórum en la sala. Volvemos ¿a qué hora, señor secretario? En 10 minutos sería... 11:40 conforme a este horario, en 10 minutos más. Se suspende. Vamos a reanudar la sesión. Tenía la palabra el diputado Vilavaca, luego el señor subsecretario para proceder a votar este artículo. Presidente, voy a usar su Comparto micrófono. siempre con usted. Sí, Y un honor para mí. ya que la Somos dos gotas de agua. ya que la diputada Giles me rompió el micrófono y la secretaría todavía no lo repara. Sí. Dos cosas, presidente. Primero, hacerme cargo de una de las afirmaciones que hizo el diputado Sánchez por su intermedio, porque diera a entender de que todo aquel que comete un delito con dependencia, el consumo de droga y alcohol como factor determinante se vería beneficiado por esta norma, y no es así, ¿ya? Porque eso está claramente establecido por los requisitos que establece la suspensión condicional de procedimiento, que está normado, y está normado claramente en el 237. De ahí están los requisitos de que toda persona que ha cometido delito pueda haberse beneficiado, y no es una norma especial para aquellas personas que cometen un ilícito penal con dependencia, consumo de droga y alcohol como factor determinante. Eso es lo primero. Lo segundo, adherirme absolutamente a lo que dice el diputado Soto, en orden a que esta es una tremenda herramienta para poder ir sacando a las personas que tienen esta enfermedad, pero tenemos un problema grave respecto a la aplicación de esta norma.
porque yo estaría de acuerdo, puede ser un cambio revolucionario en la medida que esto tenga recursos y sea una política sistémica, porque hoy día lo cierto es que no existen centros ni privados ni públicos, es decir, no existe oferta para poder llevar adelante este tipo de tratamiento. Y allí, si es que no somos capaces de que esto venga de la mano con recursos, esto es letra muerta. Letra muerta. Me consta de muchas familias que llora la posibilidad de meter a sus hijos a este tipo de tratamiento porque están cometiendo ilícitos. O son soldados de la droga, o llevan adelante robos o hurtos para poder comprar droga, y la familia ruega que lo puedan meter algún tipo de tratamiento en orden a poder llevar adelante, sacarlo de la droga. Pero no encuentran, no hay. De hecho, tengo un mensaje de una señora de la comuna de Valdivia que me dice: diputado, a mi hijo lo van a matar, pero mi hijo no sabe que está enfermo. Yo lo único que quiero es poder que lo internen. Buscamos lugar y no hay. No hay. Entonces, presidente, en la medida que que puede ser una tremenda herramienta, no venga con recursos y no venga compromiso de parte del Ejecutivo para poder generar una política más integral, yo creo que es lisa y llanamente letra muerta. Muchas gracias, diputado de la Vaca. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Doña María Florencia. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los diputados y diputadas. El Tribunal de Tratamiento de Drogas es algo que hoy día existe, es algo que hoy día opera en el sistema. Y es el tribunal el que, cumpliéndose los requisitos objetivos que establece la ley para la suspensión condicional, pondera si es que existe alguna adicción que ha sido relevante para la comisión del delito. Esto no quiere decir que necesariamente todo delito que se cometa bajo los efectos de alcohol o de drogas se sometan a un tribunal de tratamiento de drogas, sino que debe existir una adicción y esta adicción debe ser relevante para cometer delitos. En este caso, lo que hace la indicación, o en realidad lo que se aprobó en el Senado, agrega un requisito extra, que es que además exista una evaluación diagnóstica practicada por profesionales que determinen que existe esta adicción. Que no es más que al final del día un tipo de informe pericial donde se diagnostica una adicción al alcohol o a las drogas. Hoy en día se hace a través de una dupla psicosocial que evalúa al imputado y evalúa además si es que existe apoyo o tiene alguna red familiar para él adherir a este tratamiento de consumo problemático de alcohol y droga. Creemos que la indicación de los diputados están en sentido correcto, así que recomendamos aprobar. Muchas gracias, María Florencia. Ofrece la palabra del artículo con las indicaciones. Diputado don Ignacio Castillo, Ministerio Público. Presidente, bueno, me sumo a las palabras de saludos a las honorables diputadas y diputados que integran la comisión, y me gustaría así recalcar un par de cosas. Esto que hoy día está acá es parte de un consenso que se ha venido trabajando en términos interinstitucionales hace ya bastantes años. No es algo que surja solo para este proyecto, es decir, el trabajo interinstitucional que de hecho se ha protocolizado por las distintas instituciones ha permitido que los tribunales de tratamiento de droga hoy día tengan operatividad en el país y sean verdaderamente exitosos en términos, por así decirlo, de sus resultados. En ese sentido, por ejemplo, frente a la pregunta de cuál es la comprensión de la expresión problemática, la expresión problemática es una expresión que los protocolos que trabajan en materia de tratamiento de droga lo definen, y efectivamente al final quien tiene la última palabra es el juez, pero sobre la base de lo que está conceptualizado en el protocolo, además del trabajo de la dupla psicosocial, y luego, claro, el tribunal es el que tiene la última palabra. También los tribunales de tratamiento de droga son formas de suspensión condicional del procedimiento que se asocian mucho más a lo que se conoce como la justicia terapéutica, que es un tipo de justicia, por así decirlo, distinta a la justicia, por así decirlo, normal, que apunta, ¿cierto?, a dar una respuesta a una problemática, a un problema que tiene el sujeto, en este caso, al consumo problemático de droga y alcohol. Pero por lo mismo, es una suspensión condicional del procedimiento que es distinta a la suspensión condicional
común y corriente, es una suspensión condicional que tiene mucho más control, que tiene más vigilancia, que tiene más obligaciones de adhesión al proceso y que por lo tanto, y que incluso en algunos casos conlleva, por ejemplo, la toma de muestras para determinar si es que el sujeto ha vuelto a consumir alcohol durante el tiempo de... por lo mismo, entonces, cuando se planteaba la necesidad de, por así decirlo, de ampliarlo, bueno, efectivamente, este proyecto amplía en parte, porque la suspensión condicional es hasta 3 años, esta llega hasta 5, pero con, insisto, un régimen de justicia terapéutica que es mucho más intensa que la suspensión condicional propiamente tal. Y por último, frente a la pregunta o la inquietud respecto del tema del presupuesto, que siempre desde luego es un tema que es relevante, lo único que uno podría decir, ¿cierto?, desde la perspectiva del Ministerio Público, que no es necesariamente la que tiene que ver con esto, es que este mismo Congreso, en el último proyecto, en la última modificación de la Ley 20.000, la Ley 21.575, amplió radicalmente las formas de comiso, entre otros, siento, incorporando el comiso a las ganancias, el comiso sin condena, y yo recordaría que los proyectos de senda, que son los proyectos que son los que finalmente financian esto, se financian sobre la base, en parte, ¿cierto?, del Fondo Especial de Senda, que se hace sobre la base de comiso. Por lo tanto, lo que uno debiera esperar es que seamos capaces, y en eso por lo menos el compromiso del Ministerio Público está desde el punto de vista de seguir detrás de la ruta del dinero, de ir incrementando el fondo de reserva de senda, que es, insisto, el fondo base sobre la cual se financian los programas, este tipo de programas. Por tanto, por lo menos en la perspectiva del Ministerio Público, y así lo dijo el Fiscal Nacional cuando expuso tanto en el Senado como en esta Cámara, este es un buen proyecto para a partir de ahora empezar, ¿cierto?, ya con algo que, más que protocolos interinstitucionales, está en la ley, nos permita año a año ir incrementando nuestra oferta de tribunales de tratamiento de drogas. Muchas gracias al Ministerio Público. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Disculpe. Diputado Lonto. Sí, es que la primera parte de la indicación, yo estoy de acuerdo con el artículo, pero la primera, porque me parece además que la suspensión condicional tiende a algo que tenemos que potenciar en nuestro país, que es la rehabilitación y evitar los índices de reincidencia que sigue siendo muy altos en nuestro país. Y por eso siempre es necesario, y yo alego mucho la ley de presupuesto respecto a que siempre primero lo que se opta cuando se recortan recursos es respecto a los programas de rehabilitación y reinserción, y que eso es un problema sobre todo en por las condiciones que tenemos las cárceles en nuestro país. Pero dicho eso, presidente, en la primera parte de la indicación, a mí me parece bien la precisión problemático de drogas, porque va de la mano con el titular del 238 bis, porque si tú dices podrá decretarse y letra A, lo separas del enunciado, ¿no? Y eso podría considerarse como que no es necesario que sea problemático, por lo tanto me parece, por lo menos haciendo ese alcance. Y lo otro, y que lejos, esta es la pregunta al tiro, subsecretario, yo no tendría problema en aprobar la indicación, la segunda parte, pero siempre he tenido tengo la duda respecto a por qué tiene que preferirse a senda, siendo que puede haber una oferta mayor quizás dependiendo de la región. Uno entiende que senda obviamente tiene un presupuesto asignado, pero uno sabe también las precariedades que tiene el servicio, sobre todo en regiones. Entonces, eso, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputada Zagardia. El que está en la base, claro, del micrófono. Eso. Gracias, señor presidente. Yo leyendo y estando recién viendo este proyecto, creo que es muy bueno lo que dice el artículo y que lo mejora mucho lo que son las indicaciones de los diputados, especialmente en lo que se refiere a que hace énfasis en el consumo problemático de drogas, y por esta razón creo que es importante aprobar con esas indicaciones el artículo que estamos tratando. Gracias. Usted, antes de la palabra al subsecretario, la diputada Pamela Giles nos había pedido la palabra. Gracias, presidente. Solamente en relación a lo que plantea por su intermedio el diputado Longton, señalar que Senda es un servicio que no tiene ninguna precariedad, justamente se caracteriza por ser un servicio del Estado que tiene un presupuesto gigantesco realmente, que está esparcido por todo el país. Es decir, quería hacer ese aporte porque creo que es importante efectivamente para el análisis, en el sentido de que evidentemente algo no discutible es que Senda es el servicio que debería preocuparse tal cual como está indicado. Es que tiene.
Es Claro. que te estoy diciendo que tiene. Sí. ¿Y qué me importa a mí que lo diga el defensor? Yo te estoy diciendo que la tiene. Muchas gracias, diputada. Solo para precisar que la incorporación de senda se plantea de manera preferente, no excluyente, solo preferencia. Señor subsecretario, muchas gracias, diputada Giles, por su atinado comentario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Respecto a la indicación que está propuesta, en el que se quiere incorporar efectivamente la alusión al Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, conocido como SENDA. A nosotros nos parece que es bastante coherente con lo que ya aprobó el Congreso Nacional, y de hecho se publicó en mayo de este año, que es la Ley 21.575, a la que hacía alusión además el representante del Ministerio Público, en el sentido de que en el comiso, en el artículo 46 de la Ley 20.000, se establece que se podrán destinar los bienes decomisados en la enajenación de subasta pública a el Servicio Nacional al SENDA, entre otras cosas, para precisamente este tipo de programas de rehabilitación del consumo de droga y alcohol, en programas específicamente como los que van a ser utilizados después para el tratamiento de droga. Entonces, nos parece que es bastante coherente con lo que ya aprobó el Congreso, que le dio esta facultad que se establece esta facultad al juez de garantía, que permita decomisar los bienes para que estos bienes se vayan a este fondo especial del SENDA, y por lo mismo hacer este vínculo en ahora esta ley. Nos parece que queda bastante coherente con lo que ya ha ido aprobando el Congreso Nacional, en el sentido de ampliar las capacidades del SENDA para realizar estos programas de rehabilitación, que como sabemos son muchas veces los consumos problemáticos de este tipo de sustancias son los que pueden determinar la comisión de algún tipo de delito, y por lo mismo, en ese sentido, creo que queda bastante coherente con la indicación que ustedes propusieron, presidente. Señor subsecretario, yo quisiera llamar su atención respecto a una observación que nos hace la Secretaría y que me parece relevante, es si estos requisitos son copulativos o no. Y sería importante establecer en el inciso segundo: la suspensión condicional del procedimiento en estos casos podrá decretarse siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Porque uno podría entender, por eso su opinión, subse, claro, que letra A, letra B o letra C, uno podría entender que cumpliendo solo uno. Entonces, si nosotros le agregásemos ese comentario, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, podríamos entender que son todos cumulativos. Esa pregunta quería hacer. Diputado Benavente, por favor. Siempre usted tiene la palabra. En segundo lugar tiene la palabra usted. Cada una de las letras está separada por un punto. Sí, no es y eso no, ni un punto y coma. Entonces, no, a mi juicio, la copulatividad en esa diferencia gramatical. Salga de ahí. Ministerio Público. Solo un detalle. El artículo 237, yo estaría, me parece que es correcta la aprehensión de la Secretaría, pero yo no haría tal distinción en la redacción del 237, cosa que finalmente generemos un problema interpretativo, hermenéutico, en que los tribunales, lo que hoy día han entendido inequívocamente, que el 237 son requisitos copulativos, se entiendan en este artículo también como requisitos copulativos. Por tanto, y el 237 dice, suspensión condicional del procedimiento, dice, el juez podrá requerir del Ministerio Público. La suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse 2 puntos. Entonces, y la B tiene un delito, Sí. coma, y. Yo lo que quisiera hacer presente, para que quede en la historia fidedigna de la ley, que la redacción que está planteada efectivamente es con punto y coma con un i. Tal vez es seguir la misma técnica legislativa. Exacto. Y cada una de las letras terminarlos por un punto y coma, la letra B, I, y ahí se entiende que son copulativos, cumpliendo la misma técnica que tiene el artículo 237. Exacto. Yo lo único que yo decía es que tenía que ser simétrico para que no generáramos un problema interpretativo. Obviamente, el diputado Benavente, salvo... Bueno, en esta oportunidad ha dado justamente en el clavo, hablando seriamente, porque para que se entienda, y la corrección que hace también el Ministerio Público nos parece oportuna, y si les parece, copiamos la misma técnica, entonces separar por punto y coma, y en la letra B la conjunción copulativa I. ¿Les parece? Y por consiguiente, con estas indicaciones, vale decir,
las dos indicaciones y la salvedad de establecer el nombre del Servicio Nacional de Prevención. Vamos a someter a votación este artículo con esas indicaciones. En votación, señor secretario. No, colocamos el nombre completo de Senda. No, el artículo con las indicaciones. Sí. Si me pide votación separada, no tengo problema. ¿De qué artículo quiere votación separada? ¿De qué inciso? Yo de la segunda indicación de los diputados Ilavaca, Soto y Leiva. Ok. La que dice Senda. Cuando dice preferirse Senda. Perfecto. Entonces, diputada Giles. No me acuerdo, me parece que ninguna de esas dos indicaciones yo las suscribí, quiero No. suscribirla. Ok, la suscribe la diputada Giles. Anótalo primero. Entonces, señor secretario, vamos a someter a votación el artículo 238, inciso primero e inciso primero. Y luego el inciso segundo completo. Ya. ¿Ok? Con las indicaciones. Ok, esto entonces... El segundo, es el inciso segundo. En el sitio segundo, el 238. Vamos a votar el primero. Claro. El primero. Ya. Entonces, punto, qué sé yo, Disculpe, señor secretario, ¿sí? solo pregunta. ¿Yo puedo someter a votación el inciso primero, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo? Sí, perfectamente. ¿Sí? Entonces sometemos a votación, Porque no tienen indicaciones, ¿no? salvo la indicación planteada al inciso segundo. Todo el artículo con las Lo indicaciones. otro fue retirada. Sí. Claro. En Ya. votación. Perfecto, presidente. Para la comisión, ¿cierto? Como se ha dispuesto, en votación el numeral 9, artículo 238 bis, todos los incisos salvo el inciso segundo, para respecto al cual se ha pedido votación separada, haciendo presente el cambio, digamos, usando técnica ortográfica distinta respecto a las letras A, punto y coma, B, coma I y C, punto final. Y además, haciendo presente de que aprobarse la indicación que se refiere a Senda, se pondrá el nombre completo, no además se puede poner la sigla más el nombre. Vamos a votar el artículo completo, salvo el inciso segundo, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Longton. Salvo inciso segundo. En votación. ¿Grabación en pausa? El artículo. El artículo sin inciso segundo. Gracias. Otro punto, a favor. Estaba avanzada la grabación. Gracias, presidente. Tenemos entonces en votación todo lo que es el artículo 138 bis, salvo el inciso segundo, respecto al cual se ha pedido votación separada, con las indicaciones que siguen en el inciso primero. Y las presentaciones hechas. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. Doña Carol Cariola. A favor. Doña Camila. No está. Don Marcos Ilavaca. A favor. Doña Pamela Giles. A favor. A favor. Por la afirmativa. Don Andrés Longton. Por la afirmativa. Don Luis Sánchez. Muchas gracias por las razones que ya señalé, porque creo que esto genera una contradicción con el tratamiento que se le ha dado históricamente en el derecho a la comisión de delitos o bajo la influencia de drogas y alcohol. Yo voy a abstenerme. Abstención. Doña Maite Orsini. A favor. Don Leonardo Soto. Don León. Doña Clara Zacardía. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 en contra. 9, 0, 1, señor presidente. Entonces, esos artículos y a continuación corresponde el inciso segundo. Con la indicación. Con las prevenciones planteadas, señor secretario. Muy bien. En votación, inciso segundo del 238 bis, con la indicación que en él incide don Gustavo Benavente, no Gustavo, don Miguel Ángel Calisto, a favor don Miguel Ángel, doña Carol Cariola, inciso segundo con la indicación. Sí. Sí, presidente, yo apruebo esta parte de la indicación. Me parece muy pertinente que se
priorice durante los procesos de licitación o de búsqueda de mecanismos para la rehabilitación a senda, lo cual no hace excluyente que se puedan incorporar otras instituciones en aquellas regiones donde no estén, para aclarar el punto a propósito de la observación del diputado Longton. Así que apruebo. A favor, entonces, diputada Carol Cariola. Don Marcos Silavaca. A favor. Doña Pamela Giles. Todos somos senda. A favor. A favor también. Don Andrés Longton. En contra. En contra, don Andrés. Doña Maite Orsini. A favor, doña Maite. Don Luis Sánchez. Abstención, don Luis Sánchez. Don Leonardo. Sí, lo tengo presente. Doña Clara Zagarría. A favor. Don Gustavo Benavente. El inciso segundo con la indicación. Sí. ¿Estamos votando la indicación? El inciso segundo con la indicación. Sí, pero perfecto. No, abstención. Abstención, don Gustavo. Y señor presidente. Secretario, yo quiero hacer la prevención, como parece que no estaba grabándose la votación a propósito de la observación que plantea usted y el diputado Benavente junto con el Ministerio Público, que este artículo 238 va a cumplir exactamente la misma técnica copulativa del artículo 237 de la suspensión condicional del procedimiento, y es importante que quede en la historia fidedigna de la ley para evitar cualquier tipo de interpretación distinta al respecto. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Tenemos a favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Una en contra y 2 abstenciones. 7. Sí, 7, 1, 2, presidente, el segundo con las indicaciones. Este segundo y el artículo completo. A continuación, corresponde analizar el artículo 238 ter. ¿Sí o no? Sí. 238 ter. Señala, audiencias de seguimiento, suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizan audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que en todo caso deberán realizarse al menos una vez al mes. El tribunal, a solicitud de alguno de los intervinientes, podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetos terapéuticos, tomando en consideración la voluntad del imputado. A este respecto existen 2 indicaciones. La primera de ellas, salvo que el tribunal determine otra periodicidad, y la segunda para sustituir en su segundo el artículo 238 ter, que señala que previa a la audiencia deberán realizarse reuniones previas denominadas reuniones de preaudiencia, en las que deberán acordarse los términos del plan de trabajo a desarrollar con la persona usuaria o el control de este. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Que los autores expliquen. Está mal redactada. Salvo mucha evidencia, pero ya te dice. Sí, le voy a dar la opinión al Ejecutivo, y las indicaciones con la anuencia del diputado Soto y del diputado Lavaca las vamos a retirar, señor secretario. Perfecto. Retirada. Están retiradas las indicaciones. Se ofrece la palabra respecto de este artículo. Se ofrece la palabra respecto de este artículo en votación. Gracias, señor presidente. Sin indicaciones. Entonces, el 238 ter, sin indicaciones. Retiradas. Don Gustavo Benavente, 238 ter, sin indicaciones. 238, perdón. Ter, sin las indicaciones que fueron retiradas. Sí. A favor, don Gustavo, 238 ter. Don Miguel Ángel Calisto, 238 ter, sin indicación. A favor también. Doña Carol Cariola, a favor también. Doña Camila Flores, a favor. Don Marcos Silavaca, a favor. Doña Pamela Giles.
¿No se enciende? Habrá que apagar. ¿Alguien la está? Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Andrés Lonton. A favor, don Andrés. Doña Maite Orsini. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Doña Clara Zagardía. A favor. Y señor presidente. A favor. Por favor, señor presidente. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 0, 0. Se aprueba. Yo lo que le quiero proponer a la comisión Retirada. que aprobáramos Retirada. por el mismo quórum el artículo 238 cuater, la modificación que propone el Senado del reemplazo del inciso segundo del artículo 239, la indicación número 11 que agrega en el artículo 266 un inciso segundo nuevo, en la indicación número 12 que introduce en el artículo 175 nuevos incisos tercero y cuarto, la indicación número 13 que agrega en el artículo 191 un inciso final nuevo. Entonces le propongo que la aprobemos por la misma mayoría, porque no han sido objeto de discusión ni tienen indicación. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Aprobamos? Margarita, ¿sí? El 11 tiene una indicación, se presentó fuera del comparado, que está en el listado de indicaciones fuera de comparado por el diputado Irarrázaval. Viene a ser entonces, si le parece a la comisión, agradecida la observación que plantea Bernardita. Margarita. Perdón, Margarita. Esa es una indicación al artículo 266. Entonces aprobamos todo menos el 266, que es objeto de indicaciones, si estamos todos de acuerdo. Claro. Salvo en la número 12 que tiene observaciones. ¿Se aprueba con la misma votación? Con la misma votación. Y corresponde ahora, entonces, es las indicaciones que están fuera del comparado. Hago presente eso, porque fueron presentadas después de la elaboración del comparado por parte de la Secretaría. Hay una indicación del diputado Juan Irarrázaval, que consta en la página 63, que es una indicación que señala al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para agregar un nuevo numeral al artículo segundo, que agregue en el artículo 166 un nuevo inciso final del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente, podrán comparecer por medios tecnológicos los funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile que hayan sido citados en calidad de testigos o peritos, lo que en todo caso se hará durante las horas, días y lugares destinados a su jornada laboral. Bastará para ello su anuncio por escrito con 48 horas de antelación a la fecha fijada para la audiencia. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? Diputado Irarrázaval. Llegué justito. Sí, esta indicación, bueno, la presenté de hecho en este proyecto a sugerencia suya, ¿se acuerda? Yo le ofrecí firmar un proyecto de ley y usted me sugirió que este era un buen espacio, digamos, para discutir como indicación, para discutirlo. Y lo que intenta esta indicación es facilitar la labor de los policías, precisamente porque aquellos policías y carabineros que hacen bien su trabajo, al año siguiente en general se llenan de juicios orales, de audiencias, etcétera, y que a las que tienen que cumplir muchas veces fuera de su trabajo, incluso con recursos propios. Entonces, pretende dar un incentivo a que las policías mantengan su buen trabajo y no pierdan tiempo, digamos, en cuestiones que son de trámite judicial, declarando respecto de sus propias funciones. Entonces, lo que intenta esta indicación es efectivamente que, hacer justicia de que la labor
las declaraciones judiciales que presten las policías ante los tribunales se consideren en el horario laboral y desde su puesto de trabajo, uno, y otro, efectivamente, facilitar estas declaraciones para que ellos puedan ejercer sus funciones propiamente policiales y por lo tanto dedicar más horas a eso en vez de estar perdiéndolo en cuestiones que son a veces simples de simple trámite judicial. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. Se ofrece la palabra sobre el punto. Se ofrece la palabra. La Defensoría Penal Pública quiere emitir una opinión. Luego el señor subsecretario. Magistrado, presidente, perdón, magistrado. La costumbre. Su señoría me queda mejor, ¿ah? Su señoría. Y si es excelentísima, ¿cuánto señoría mejor? Ilustrísima, Sí. ilustrísima. Pero me queda un tiempo, sí. Presidente, el problema que nosotros leemos esto primero es que en realidad ya está regulado en el artículo 107 bis del Código. O sea, si me da permiso para leerlo muy brevemente, para claridad de la comisión. Dice artículo 107 bis, en los procedimientos penales en trámite ante sí, los juzgados de garantía, tribunales de juicio oral o penal, Corte de Apelación y Corte Suprema, podrán decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial, consistente en la comparecencia vía remota de uno más de los intervinientes o partes, estando siempre el tribunal presente, sin perjuicio de las disposiciones del Código Procesal Penal o el Código de Procedimiento Penal según corresponda. Y después tiene reglas especiales para el juicio oral. Entonces, esto ya se puede hacer en la actualidad, incluso en los casos, digamos, que pueden ser más peligrosos para la policía comparecer, o que puede ser más compleja la comparecencia de carabineros, como el caso del Tren de Aragua actualmente, ¿ya? La idea de la audiencia de preparación de juicio oral se iba a hacer de manera mixta, o sea, hay un informe técnico de factibilidad de Gendarmería que dice que no hay problema en realizar la audiencia presencial, la audiencia de preparación de juicio oral, que es lo que habla esta indicación, presencial para aquellos imputados que estén en Arica. Entonces nosotros entendemos que desde ese punto de vista el problema de seguridad, digamos, ya están las herramientas si es que se requiere que las policías no vayan. Y por otro lado, aquí quizá me estoy adelantando, pero un poco desde el punto de vista del Ministerio Público, entendería yo que es más conveniente para ellos que las policías vayan a juicio. Para nosotros, como Defensoría, en realidad, cuando no van, pierden un poco también de credibilidad. De alguna manera, o sea, es difícil prever el resultado, pero no siempre ayuda a la persecución penal que la policía, digamos, declaren que no vayan al tribunal a declarar. Pero, como dije, yo creo que esto ya existe, está regulado en 107 bis del COD, entonces no vemos la necesidad de regularlo nuevamente. Gracias. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Se ofrece la palabra al señor subsecretario. ¿Sí? Muchas gracias, presidente, pero de todas maneras me va a complementar la respuesta María Esther. Coincidimos con lo que dice la Defensoría Penal. Efectivamente, consideramos que esto ya se encuentra regulado actualmente en el Código Procesal Penal, en el artículo 107 bis, en los numerales que ya se han señalado. En el 107 del Código Orgánico, ¿verdad? Sí. Sí. Del Código Orgánico y por lo mismo consideramos que la idea de que efectivamente estas personas puedan declarar vía telemáticamente para su seguridad y facilidad, eso ya se encuentra contemplado y por ende no es necesario agregarlo acá. La única diferencia sería que podrían realizarse solo en el horario laboral, lo que obviamente es una restricción que consideramos para los procesos judiciales que puede ser excesiva. Si queremos proteger su seguridad y facilitarle su trabajo, en el fondo está bien que puedan comparecer telemáticamente. Eso, tal como lo dijo la Defensoría, tiene un perjuicio para la calidad del proceso, pero eventualmente eso ya está contemplado y es posible. Y la otra restricción que establece el artículo de que solo sea dentro del horario laboral, creemos que es perjudicial para los procesos judiciales en los que precisamente queremos generar una persecución penal eficaz. Por lo tanto, en esa parte no estaríamos de acuerdo nosotros como Ejecutivo. Muchas gracias, señor subsecretario. Le ofrezco la palabra al diputado Calixto, luego al diputado Irarrázaval y al diputado Flores. Sí, muchas gracias. Excelentísimo, reverentísimo señor presidente. Muy bien. Vamos. Es que somos católicos. Sí. Presidente, no, mire, lo que pasa es que quiero consultarle por su intermedio al diputado Irarrázaval, porque, como ha dicho la Defensoría, ya existe la posibilidad, pero quería saber si él tiene alguna razón de fondo, porque también sería bueno conocer si es que las policías, por ejemplo, esto les facilita o les beneficia,
y si él tiene mayor información a lo mejor de parte de las policías. Pero yo veo que si ellos comparecen, se resguarda mucho más la labor de las propias instituciones. Entonces, no sé si el diputado tendrá mayores antecedentes para presentar esta indicación. Se lo pregunto por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias. Justo tiene el uso de la palabra luego el diputado Ira Raza, luego la diputada Flores. Don Juan. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, por su intermedio, presidente, al diputado Calixto, esto es una idea que viene desde las unidades policiales, más que de los quizás de los mandos, es un anhelo de los policías que operativamente trabajan día a día y que son los que les toca ir a defender su actuar en los juicios orales o donde les toque, ¿cierto? Los juzgados de garantía, etcétera, ¿ya? Porque precisamente lo que les decía, dicen, de repente entran, por ejemplo, carabineros con mucho entusiasmo a ejercer su labor, con mucho ideal, ¿cierto? Actúan bien, toman detenidos a todos los que tienen que tomar detenidos, ¿cierto? Son quizás poco flexibles, sino que hacen cumplir la ley como se debe, pero se van desincentivando porque en la medida que les toca ir a declarar, lo tienen que hacer en sus propios horarios, en sus horarios libres, a veces incluso a su costo, siendo que esto en el fondo es parte de su trabajo, porque ellos son, actuando dentro de su competencia, son, sí, quizás este no es el concepto, pero son ministros o hacen fe de su propia actuación, ¿ya? Es la potestad que tienen, digamos, por ley, ¿ya? Entonces, es por eso que tiene que ser en horario laboral y desde su lugar de trabajo. Le quita operativa el hecho de repente tener que ir a declarar a lugares donde ya no están destinados, tienen que tomar buses, tienen que tomar micro, tienen que tomar qué sé yo. Entonces, a veces el ideal es que lo puedan hacer desde su propia unidad policial en sus propios turnos para, como les digo, facilitar el proceso. Porque por la naturaleza de su trabajo ellos ya debieran dar fe, digamos, de su propio actuar. Ahora, respecto de lo que decía la Defensoría, presidente, este no es solo un tema de seguridad por su propia labor, sino sobre todo un tema operativo, para que los carabineros, insisto, tengan más tiempo en ejercer su labor policial propiamente tal, en vez de estar amarrado a una serie de juicios y declaraciones en distintos juzgados, ¿no? Y el problema también es que la norma del COT hoy día no se está aplicando, y eso bien lo saben seguramente tanto la Fiscalía como la propia Defensoría. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente darle mayor espacio a la aplicación de esta norma, que esté no solamente en el COT, sino que esté en el Código de Procedimiento Penal y algún otro Código Procesal Penal, y no recuerdo si en algún otro cuerpo normativo, pero precisamente para darle aplicación a esa norma del COT que no se está aplicando, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ira Raza, tiene la palabra la diputada Flores. Muchas gracias, presidente. Luego Cariola y luego Soto. Presidente, bueno, primero reforzar por su intermedio lo que se señala el diputado Irarrázaval, en el sentido de que el 107 bis del Código Orgánico efectivamente lo que resuelve o lo que intenta ponerse en el lugar de que efectivamente puedan los funcionarios policiales a distancia concurrir, ¿cierto?, a una audiencia. Pero claro, ¿por qué no se está haciendo aplicable esta norma? Porque es facultativo para el tribunal y, como bien señala el colega, en términos concretos esto no se está utilizando y esa es la realidad, porque prácticamente los tribunales no lo permiten en ese sentido. Ahora, por otro lado, me parece lógico lo que señala el diputado Irarrázaval, pero por una cuestión más práctica. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando un funcionario policial, un carabinero o un detective tiene que concurrir a una audiencia, a un juicio, la institución lo que le hace o lo que le pide que haga para poder concurrir a este tipo de audiencia es pedir un día de sus vacaciones, un día de permiso que puede tener dispuesto para otro tipo de actividades que tienen que ver más bien con su descanso, porque no tienen ellos, presidente,
una fórmula para poder, o una ventana distinta de permiso para poder acceder. A ellos les dicen, tómese un día de permiso para que usted pueda ir tranquilo a la audiencia como testigo, como perito, como imputado, en fin, cualquiera sea la característica judicial del funcionario. Entonces, entiendo yo que el fondo de esto es tratar de resolver, presidente, precisamente esa figura, que no es justo, ¿cierto?, que una persona tenga que ocupar de sus días feriados, en este caso, para poder concurrir a cumplir con un imperativo, una obligación que todos tenemos si es que somos citados en alguna calidad, ¿cierto?, a un tribunal, y eso no está en cuestionamiento. El tema es que nos pongamos en el caso de cómo poder resolver esto sin que le genere un perjuicio, además, respecto de sus días. Gracias, presidente. Mira, gracias, diputada, antes de dar la palabra, yo pudiera incluso declarar inadmisible esta indicación porque regula funciones y atribuciones de las policías. Además, se le entrega a una facultad meramente potestativa de las policías el acudir a un tribunal. Eso podría estar incluso en colisión con la instrucción del tribunal de que comparezca en juicio. Entonces, yo no sé si le hace sentido lo que le planteo para eventualmente poder retirarla. Le tengo que dar la palabra a la diputada Cariola y al diputado Soto, pero me parece que, sin perjuicio de que podría, a mi juicio, ser inadmisible como indicación, porque fija las atribuciones, puede ir incluso en colisión de una instrucción de un tribunal. Diputada Cariola. Presidente, a ver, yo quiero reforzar lo que ha argumentado la Defensoría a propósito de que efectivamente esto ya está regulado en el 107 bis, que dice expresamente que en los procedimientos penales en trámite ante sí los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelación y la Corte Suprema podrán decretar el desarrollo de audiencia bajo la modalidad semipresencial consistente en la comparecencia vía remota de uno o más de los intervinientes o parte. Lo que está haciendo en esta particularidad tiene que ver fundamentalmente con darle esta atribución per se a Carabineros o a la Policía de Investigación. Cuestión que a mí me parece, presidente, no solo porque además si se hace a través del tribunal la definición, me parece que es mucho más resguardado que se haga per se por ley, porque los juicios son distintos. Entonces, hay momentos en los cuales incluso para las propias policías puede ser una protección el tener que comparecer de manera presencial. Creo que dejar esto de manera explícita, de manera totalmente definida per se, puede ser un riesgo incluso desde el punto de vista del resguardo de las policías en los procedimientos, y esto además lo amplía, no solo a los juicios, a la preparación del juicio, sino que también a los procedimientos posteriores. Yo creo que eso es tremendamente riesgoso. Así que yo estoy en contra de esta indicación y creo que ya debiésemos someterla a votación. Sí, gracias, presidente. Mire, yo creo que esta indicación es completamente inadmisible, porque evidentemente altera las atribuciones y las facultades que tienen órganos superiores de justicia, que son los tribunales. Pero además altera todo el sistema de funcionamiento de los tribunales. Puede tener efectos detonadores de un conjunto de actuaciones de abandono de los procesos penales, porque le entrega al policía citado como testigo o perito, al policía el derecho, la facultad de decir, mire, ¿comparezco o no comparezco? ¿Cómo voy? ¿Y cómo voy? Lo hago por Zoom, ni siquiera se establece las condiciones del Zoom, pero puede imponérselo al tribunal. El tribunal se pone de rodillas y le dice al carabinero, bueno, ¿desde dónde se conecta usted? Mire, esto no tiene sentido. La norma que existe hoy día, que es la que se aplica, sí tiene sentido, porque le da al tribunal, que es el que administra la justicia, el deber y la prerrogativa de decidir quiénes se conectan y cómo se conectan. Porque el que tiene que llevar a cabo la administración de justicia son los tribunales, no puede depender de la voluntad variable de un funcionario. A mí me preocupa también, presidente, que si se le diera esta atribución nueva a cada carabinero, y lo ha dicho el propio diputado mocionante, Juan Irarrázaval, que responde a las necesidades de ellos y no del alto mando, es la opinión del alto mando carabinero. A mí, ¿qué me parecería en un juicio donde hay una multiplicidad de víctimas, todas compareciendo al juicio presencial, todas dependiendo del testimonio de un carabinero, y el hombre decide, por esta prerrogativa, conectarse por Zoom? La fuerza de la persecución penal contra los delincuentes que han causado un daño gigantesco a varias víctimas se reduce casi a cero.
Por eso, presidente, por no estar presente el alto mando, por alterar el funcionamiento normal de las comparecencias, que ya está regulado en el Código Orgánico de Tribunales, yo diría que esto hay que rechazarlo, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que, a ver, si bien está regulado en el Código Orgánico, tratar de ser muy breve, hay un problema de la práctica lo que ocurre. Y en la práctica lo que ocurre es algo muy distinto a lo que dice la norma del Código Orgánico. Que tienen que trasladarse a regiones, muchas veces tienen que esperar en la audiencia no se realiza, no se le toma declaración y el otro día tiene que ir de nuevo. Y tiene que ir de nuevo y tiene que ir de nuevo. Entonces, y esto es solamente para los juicios orales, además. O sea, para otro tipo de audiencia esto no aplica. Entonces, presidente, el llamado a atención es por qué hay criterios tan disímiles respecto a una norma que debería aplicarse uniformemente en todo Chile. Y por qué a veces incluso las policías tienen que pedir permisos administrativos ellos, de su tiempo, de los permisos que les corresponde a ellos, para poder trasladarse a las audiencias. Eso es una realidad. Entonces la norma podrá decir mucho, la norma aguanta mucho, pero la realidad es que los tribunales están teniendo criterios distintos y muchas veces los policías ocupan su tiempo de descanso o bien permiso administrativo para poder acudir a esta audiencias que muchas veces ni siquiera se realizan y tienen que pasar hacia el otro día. Por lo tanto, a mí me parece que si bien podemos tener diferencias respecto a cómo está redactada la indicación, presidente, me parece que es un punto que hay que hacer, porque la verdad es que la norma del Código Orgánico no se está aplicando como se debería aplicar y no está atendiendo a un criterio acorde a las funciones que realizan nuestras policías. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias. Hoy al Ministerio Público, luego me han pedido el cierre del debate, luego de la palabra al Ministerio Público. Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, yo partiría primero por poner una duda respecto de la pertinencia de la indicación en cuanto a su ubicación sistémica en el Código Procesal Penal. El 266 habla de oralidad e inmediación en la audiencia de preparación de juicio oral, ¿ya? Y lo que hace es determinar la oralidad y la necesidad de la presencia y la inmediación en el contexto de la audiencia de preparación de juicio oral. En el Senado se incluyó un inciso para permitir la comparecencia telemática a la víctima, porque en algunos casos, por ejemplo, cuando en la audiencia de preparación puede eventualmente terminarse con una salida alternativa, se pudiese contar con la comparecencia de la víctima. Pero la verdad es que yo miro la indicación que tiene que ver básicamente con la posibilidad de participación en el juicio oral, en una audiencia, en lo que dice relación con la audiencia de preparación de juicio oral, sin que tenga que ver con la intervención del juez presidente en el caso del juicio oral, sin que tenga que ver con el procedimiento simplificado de la intervención del juez en el mismo, y me parece que hace ruido al menos la ubicación sistémica en que se propone esa indicación. Y ya entrando al fondo de la indicación, hay dos cosas que me preocupan. Una es que creo que en algún momento esta comisión va a tener que llegar al punto sobre la comparecencia de los testigos y peritos, que es algo que está pendiente. Y creo que sería bueno poner esto también en ese contexto, porque además también dentro de, por ejemplo, los funcionarios policiales vamos a tener que hacer algunas distinciones, por ejemplo, los agentes encubiertos, reveladores y otros. Pero me preocupa por algo que se decía acá, en lo que dice relación básicamente con que esto sea en los casos en que sea conforme a su jornada laboral. Si estamos pensando en el juicio oral, estamos pensando en qué, el tribunal va a tener que fijar audiencias de juicio oral considerando las jornadas laborales, que no estén de vacaciones. Hay cargas públicas que entiendo que deben ser asumidas por todos, digamos. Y sin perjuicio, insisto, de entender el contexto de la indicación y valorarlo, creo que podríamos perfectamente discutirlo cuando discutamos el tema de las comparecencias en general. Muchas gracias. Hoy me han pedido el cierre del debate, yo creo que está más que claro. Están todos los puntos en votación, señor secretario. Diputado, por favor. Muchas gracias, presidente. Este no es un tema de que cada carabinero, ¿cierto?, decida cómo quiere declarar. ¿Ah? Hoy día la ley faculta para que declaren de determinada manera y la ley va a seguir facultándolo. Lo que pasa es que la regla general se revierte. Los carabineros van a poder van a declarar en principio vía remota, pero en casos que el tribunal lo determine, de todas maneras tienen que ir a declarar en persona. ¿Ah? Eso queda salvaguardado, entonces no queda súper estructurado como dicen. Y ahora respecto a lo último, esto no lo estamos haciendo solamente en el 266, lo estamos haciendo en el 33,
también el Código de Procedimiento Civil, en el 396 también del Código Procesal Penal. Entonces, el problema sistémico que dice aquí perdón, representante del Ministerio Público, la Fiscalía, creo que también está subsanado. Eso solamente. Ok, yo solo hacer 2 puntos, vamos a votar, yo creo que claramente inadmisible. En segundo lugar, cuando se plantea en la Comisión de Constitución es que algunos funcionarios me han informado o me han pedido, hay que recordar que las policías son cuerpos no deliberantes, altamente jerarquizados, y no hemos tenido ninguna petición en ese sentido en esta comisión. En votación. Ahora, gracias, señor presidente. En votación, el artículo 276 con la indicación del diputado señor Juan Irarrázaval. Don Gustavo, no está don Gustavo, 20. Don Miguel Ángel Calisto, por favor. Sí, muchas gracias, señor secretario. Mire, yo creo que la indicación está muy bien intencionada, planteada por el diputado Irarrázaval. Y por eso le consultaba si él tenía mayores antecedentes. A mí me hace ruido, la verdad, votar a favor de una indicación en donde no conocemos, por ejemplo, la opinión del alto mando. Me cuesta esto de saltarnos la autoridad correspondiente a la institución, porque quedaron muchas dudas en la mesa. O sea, si finalmente Carabineros va a comparecer a un juicio oral en horario de trabajo, o tiene que pedir de sus horas administrativas, o de su... Entonces, yo entiendo que es parte de sus funciones y que es una orden que le da la autoridad policial y tiene que comparecer al juicio, por lo tanto no estaría afectándose en ningún minuto sus tiempos particulares. Además, usted planteaba, por su intermedio, presidente, el diputado mocionante de esta indicación, que incluso paga, con su costo, los policías irían a declarar. Yo creo que son temas que debemos hablarlo en algún minuto, a propósito de lo que decía recién la Fiscalía. Yo trasladaría esta discusión para más adelante, cuando tengamos que abordar la situación puntual de aquellos que comparecen a los juicios, pero entiendo la buena fe de lo que plantea el diputado Irarrázaval. Sin embargo, voto en contra. En contra, don Miguel Ángel Calisto. Diputada doña Carol Cariola. Bueno, tal como lo argumenté, me parece que esto ya está regulado en otro artículo, por lo tanto, voto en contra. En contra. Doña Camila Flores. Tenemos una norma en el Código Orgánico de Tribunales que es inaplicable, puesto es facultativa y no es una obligación para los tribunales poderla aplicar, por lo tanto, es letra muerta. Y en ese sentido, apoyo la indicación del diputado Irarrázaval y voto a favor. A favor, doña Camila Flores. Don Marcos Silavaca. Presidente, primero agradecer la discusión de un tema que me preocupa y compartir algunos de los temas de fondo que plantea el diputado a través de su indicación. Porque tal cual se ha señalado acá, existen antecedentes que los tribunales generalmente no utilicen esta facultad. Ojo, los tribunales no utilizan esta facultad para los que participan en el juicio, pero muchas veces sí lo utilizan para ellos. Ya, cuestión aparte. Pero creo que tal cual se ha señalado acá trae una serie de problemas la indicación tal cual hoy día se presenta. Uno es la ubicación geográfica, porque esto debería ser un poco más sistémico. Yo me abriría a poder discutir algo más sistémico respecto a esta materia. Y lo segundo, que efectivamente hace falta escuchar a las personas que están involucradas en esto, que son quienes representan a Carabineros. Me preocupa, eso sí, algo que dice el diputado Irarrázaval y que es efectivo, porque me ha tocado conversar con varios carabineros que participan en audiencias, que muchas veces tienen que utilizar permisos propios, recursos propios para llevar adelante eso, y eso es absolutamente injusto. Pero en esta ocasión yo me abstengo, señor presidente. Abstención, don Marcos y la vaca. Doña Pamela Giles. No está en este momento. Doña Pamela Giles. Don Andrés tampoco. En este momento. Doña Maite Orsini. En contra, diputada Maite Orsini. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. No está tampoco. Doña Clara Zacardía. Gracias. Yo creo que lo que ha puesto encima el diputado Irarrázaval es atingente y es lo que pasa, pero creo que no es la norma en lo que lo debemos tratar, sino más adelante, así que por ello voto en contra. En contra, diputada Clara Zacardía. Señor
presidente. Yo también quiero valorar también la indicación propuesta por el Indicación Irarrázaval. Me parece que genera un debate necesario, pero claramente a la luz de la discusión da cuenta de que no es la forma de poder plantear esta materia en este artículo en particular, pero quiero reconocer el esfuerzo del diputado Irarrázaval en presentar esta indicación, en venir a defenderla, así que le agradecemos mucho, diputado. Yo voto en contra. En contra, señor presidente, don Gustavo Benavente, que ingresó en la sala. Abstención, presidente. Abstención, don Gustavo Benavente. Señor presidente, tenemos 2 votos a favor, 1, 2, 3, 4, 5 en contra, 2 abstenciones. 252. Sí. 252, señor presidente. Se rechaza la indicación entonces. Muchas gracias. Agradecemos al diputado Juan Irarrázaval su participación. A continuación, corresponde tratar otra tuya? el artículo. Ah, son igual. ¿Me ayuda, Fernando? ¿Hay otra indicación fuera de? Vamos al artículo 275. En la página 63. No, perdón. Está aprobado. Margarita. Sí, porque el 275 se aprobó. Porque se rechazó la indicación presentada. Sí. Sí, el original. Sí, se rechazó, Margarita, la indicación y por consiguiente usted tiene razón. Vamos a votar el original propuesto por el Senado, ¿vale? Que está en la página 63 del comparado arriba. Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta 7 días antes de la fecha fijada para la audiencia. Ese es el texto propuesto por el Senado. ¿Lo aprobamos por unanimidad, ya que no tiene indicación? Sí. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Es que ya toqué la campana. Está aprobado. Sí, de todas maneras. Presidente, Y para sí. que funde su negativa. Si no, ¿Estamos todos de acuerdo? Voy a votar Ok. en contra, pero no voy Sí. a fundar mis negativas. Ah, ok, solo, ok. Solo para que cambie el voto. Muchas gracias. Cambia el voto en contra, con el voto en contra de la diputada Cariola. A continuación, corresponde tratar en la página 65 un nuevo artículo 308 bis propuesto por el diputado Sánchez. Quiero hacer presente, claro, 65 diputadas. Quiero hacer presente, diputado Sánchez, de que todo lo que dice relación con recursos, nosotros también en otra ubicación antes habíamos propuesto también recursos respecto de resoluciones y lo que quedamos, y el acuerdo que adoptó la Comisión era tratar todas estas indicaciones de recursos al final del proyecto. Sí, todo lo que dice, y lo dejamos pendientes, diputado, todo lo que son recursos, ¿ok? Gracias. A continuación, hay una indicación en el artículo 66, respecto al informe de peritos, hay una indicación de la diputada Carol Cariola, en el artículo 314, agrégase tras el punto final que pasará a ser punto seguido la siguiente frase. Dicho informe no podrá en ningún caso incorporarse como medio de prueba independiente, sustituyendo la declaración del perito que la confecciona. Esta es una indicación formulada por la diputada Carol Cariola. Ya, votamos esto y nos vamos a votar. Quiero recordar que mañana vamos a sesionar también paralelo a la sala este proyecto de ley. ¿Y en la tarde? Diputada Cariola. ¿La retiró? No. No la retira. No. ¿Por qué el Ejecutivo quiere que la retire? Sí, bueno, pueden dar su opinión, pero no, a ver, esto, sí, presidente, esta propuesta la hemos conversado con la Defensoría Penal, a nosotros nos hace sentido, a propósito de que hay ciertos vicios que se presentan en la actualidad en la práctica judicial, atendiendo que la ley finalmente se ha convertido en un misceláneo, y nos parece que es prudente regularlo. La lógica es que se evite la incorporación de pericias por la vía documental. Básicamente eso es lo que estamos presentando con esta indicación, pero sería bueno que el Ejecutivo pudiera dar su opinión y también la Defensoría Penal Pública al respecto, considerando que además esta es una cuestión que actualmente ocurre. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra respecto a la indicación de la diputada Cariola? ¿El Ejecutivo quiere dar su parecer?
el subsecretario le ofreció gentilmente la palabra a María votación. Florencia. Presidente, están llamando votaciones en la sala. Sí, damos tiempo. Ya. Pero sí, ya. Gracias, señor presidente. Muy breve. Guarda razón la diputada Cariola en orden a que en realidad la reforma procesal penal establece como principios generales la oralidad y la inmediación. Por lo tanto, la prueba en el juicio oral se rinde de manera oral y de manera inmediata, en el sentido que van las personas al tribunal y el tribunal puede apreciar la declaración de los testigos y de los peritos. En ese sentido, también el artículo 315 establece como regla general que la prueba pericial se rinde a través de la declaración de peritos. Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertas excepciones en el propio artículo 315, también en el artículo 331 sobre reglas de juicio oral, en las cuales el informe físico sí sustituye la declaración del perito. Y porque ya existen esas normas, y es norma vigente, y operan en la actualidad, creemos que entonces la indicación no está correcta en este artículo. Podría generar algún problema interpretativo respecto de las excepciones que se han dado. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor presidente. Lo que pasa, es cierto lo que dice el Ejecutivo, que hay algunas excepciones, pero yo quiero explicar el contexto de esto, porque esto tiene sentido. O sea, aquí lo que se puede lograr es eliminar una mala práctica de juicio, que en el fondo es una práctica de litigación mañosa. La idea en la reforma procesal penal era que todos fueran a juicio oral y declararan ahí, ¿cierto? Y el informe de peritos es la opinión de un experto en un aspecto determinado que incide en el resultado del juicio. Puede ser un aspecto de hecho, puede ser un aspecto de derecho, puede ser distintas cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Cuando las partes, no solamente el Ministerio Público, también la defensa, cuando tienen un perito que saben que va a declarar mal y que el informe es bueno para ellos, porque más o menos lo escribieron ellos mismos, digamos, el fiscal o el defensor que me dieron mano de alguna manera. Pero por favor, ¿de a dónde eso no ocurre? Está bien, pero pasa. Llama al orden. Tiene la palabra la Defensoría. Pasa en la práctica. Entonces, si pasa en la práctica, entonces, que inciden mucho, pasa en la práctica. Por supuesto, si es una institución pública, no, pero estoy pensando en qué caso. Una institución pública no va a pasar eso, pero si es un peritaje psicológico contratado por la misma parte, sí que incide. Claro, un peritaje, un informe en derecho. Un informe en derecho es un peritaje. La parte recibe el informe en derecho y si no le gusta lo que ve, por último no lo presentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica también? Otra cosa que pasa en la práctica es que si el informe es bueno, pero el informante no es bueno para declarar en el juicio, no lo lleva a juicio. Entonces, y por la reacción del artículo 314 actual, los tribunales, algunos tribunales, no todos, han admitido en la práctica que pase solo el informe, vaya solo el informe como prueba escrita al juicio. Nosotros creemos que eso es negativo, y el Código tiene las excepciones en las cuales eso es razonable, que son la alcoholemia, el ADN, ¿cierto?, peritajes que son en realidad un informe científico, que no es necesario que vaya el perito a decir tuvo 1,5 en la alcoholemia, está bien. La indicación de la diputada Cariola no elimina esas excepciones, lo que hace es aclarar que por regla general el perito tiene que ir al juicio para evitar una mala práctica. Obviamente van a seguir subsistentes las excepciones o aquellos casos que están regulados precisamente en el Código donde el perito no tiene que ir porque hay un peligro para el perito, etcétera. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto, diputada, para la palabra la Ministerio Público. Sí, sobre el punto, presidente, efectivamente yo solo quería reforzar ese punto, que en el fondo la indicación es muy clara en que no elimina la opción de establecer ese mecanismo, sino que lo que establece es que finalmente esto no se termine transformando en un juicio penal de actas. Entonces, finalmente, básicamente esto recalca que la declaración del perito sí es necesaria y que la vía de incorporación de una pericia es la vía de la incorporación de una pericia y no solo la presentación por la vía de documentos. Esto es lo que se está estableciendo, no eliminando la posibilidad de la presentación de documentos. Entonces, para que nadie diga como acá se está reemplazando una cosa por otra y por lo tanto siempre va a ser obligación. Lo que se está diciendo es que finalmente una cosa no quita la otra, pero se incorpora la posibilidad de que no quede solo acotado a la vía de actas el mecanismo de presentación, en este caso el perito. Muchas gracias, diputada Cariola. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público antes de la votación. Muchas gracias, presidente. Bueno, desde luego, la experiencia práctica es que hoy día, invariablemente, o no invariablemente, pero la gran mayoría de las oportunidades, salvo las hipótesis en que hay alguna excepción,
para que un peritaje ingrese a digamos, al conocimiento del tribunal, tiene que declarar primero el perito, ¿cierto? O declarar el perito, ese es el peritaje. Ahora, a mí, en lo personal, presidente, me parece que es una indicación que resulta principalmente innecesaria, en el sentido de que, además, yo creo que una de las reformas que hacia adelante hay que pensar, y entiendo que eso fue parte del compromiso que el gobierno asumió en el primer trámite constitucional respecto de los juicios complejos, tiene que ver también con la mirada de los peritajes. En los juicios complejos debemos reflexionar sobre esa, por así decirlo, obsesión hacia la inmediación y la recepción, por así decirlo, viva de la prueba, cuando uno ve en el derecho comparado, en que hay peritajes que son de tanta complejidad que probablemente es mucho más eficiente para el conocimiento del tribunal y para acortar la duración de los procedimientos. O sea, hoy día nosotros tenemos juicios orales que duran meses, incluso años, y eso efectivamente es un problema. Entonces, yo creo que esta es una indicación que, insisto, así como lo señalé en la sesión, respecto a la indicación anterior, tiene una, digamos, por así decirlo, se valora en cuanto a su intención. Primero, el punto práctico no es que sea suficientemente, o sea, no es que suceda mucho en la práctica lo que se señala, salvo los casos que está autorizado. Y segundo, en una discusión respecto de los juicios complejos vamos a tener, o el Congreso va a tener que pensar respecto del rol de los peritajes en esos juicios. Muchas gracias. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación el artículo 314 con la indicación de la diputada señorita Carol Cariola. Don Gustavo Benavente. Yo voto en contra de la indicación. Perfecto. Indicación contra. Para aclarar bien. Bien, don Gustavo, entonces en contra. Don Miguel Ángel Calisto. Abstención, don Miguel Ángel Calisto. Diputada doña Carol Cariola. A favor. Doña Camila no está. Don Marcos y la Vaca. Abstención, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela no está. Don Andrés tampoco. Don Luis Sánchez, por favor. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Abstención. Abstención. Diputada doña Clara Zagardía. Abstención, doña Clara Zagardía. Y, señor presidente... Lo que pasa es que... perdón. La diputada Orsini. Doña Maite Orsini, entonces... A favor. Señor presidente. Nunca se sienta sola, diputada. A favor. A favor. Así resarzo el daño producido anteriormente. Votos a favor, 2 en Se rechaza. contra, 4 Oye, abstenciones. Diputado Galisto. Sí, presidente, si me Tenemos permite... que votar, es que no hay original. Presidente... No, porque es una miscelánea, es una indicación sí, nueva. No está en el proyecto, perfecto. Diputado Galisto, presidente, mire, yo... una cuestión más bien de forma respecto del tratamiento de este proyecto en la comisión. Yo creo que sería recomendable, si a usted le parece, y a los integrantes de la comisión, que podamos tener una sesión más extensa, si usted convoca el lunes en la mañana, a las 9 de la mañana en el Congreso de Santiago, porque esto de tener sesiones en medio de la sala es muy complicado. Entonces, al final no nos permite, tenemos que salir, entrar, puntos de prensa. Dediquemos, mire, para mí me complican los lunes, pero estoy disponible a venirme un día antes, si es necesario, de mi región, para abordar este tema en detalle, y toda la mañana de 9 a 1 en Valparaíso, o sea, la familia. Gracias. Mire, eso, yo le voy a hacer, vamos a formular la siguiente solicitud. Lo que está autorizado para sesionar en Santiago son las comisiones especiales e investigadoras, pero le vamos a pedir a nuestro secretario, y también le pido la anuencia, de que le solicitemos a los comités, por unanimidad, que nos permitan sesionar, atendida dos circunstancias: que tenemos en esta comisión muchos proyectos de ley que tienen urgencia y debemos respetar los plazos de la urgencia, y que dicen relación también con materias de seguridad que son fundamentales. Entonces, requiero el acuerdo unánime para solicitarle a los comités. Dígame. Sí. A ver, yo me adhiero a la propuesta del diputado Calisto, creo que pero él se está refiriendo a una sesión particular para este proyecto, claro. y entiendo que usted lo está planteando como algo más amplio y permanente. Solo para este. Claro, yo diría como una sesión especial, particular, excepcional, que se pueda hacer efectivamente en Santiago, y que podamos tener toda la mañana, me parece correcto. Súper. El día lunes en la mañana. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo.
Pero, o día que- jueves, pero pidamos la autorización Sí. por la unanimidad de la comisión Sí, para sí. poder solicitarlo. ¿Ok? De acuerdo, lo vamos a solicitar. No, diputado de la Vaca, no hay unanimidad. Si fue el paraíso, sí. Y en Santiago no. Entonces hay que votarlo. Votamos el acuerdo. Votación económica. ¿Quiénes están a favor? Que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, Ahí lo veo, 5, 6. En contra, el diputado de la Vaca. Ya. Se aprueba con el voto en contra del diputado de la Vaca. Lo que sea hay que definir el día. Porque... Vamos a definir dentro de la semana en Santiago.